Libro del profeta Ezequiel, en su capítulo número 14. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, me contesta con un amén. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. Amén, hermanos. Muy bien. Leemos la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice, el versículo número 14, dice la palabra: si estuviese en medio de ella estos tres varones, ¿quién? Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Ahora el versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Decimos amén a la poderosa palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria a Dios, que la calor no nos vaya a quitar el gozo, hermano. Y vamos a meditar en esta tarde. Comparte el tema con el hermano que tiene la par y dígale el ejemplo de Noé, Daniel y Job. Dele la mano si no se le ha dado. El ejemplo de Noé, Daniel y Job. La Biblia nos habla que Dios da palabra para el profeta Ezequiel, donde empieza a decirle que si el pueblo se rebelare en contra de Dios y pecaran deliberadamente, Dios mandaría juicio, y el juicio que iba a mandar era un juicio terrible, donde no iba a perdonar a hombre ni a bestia, sino que todos iban a ser alcanzados por la maldad que había en el corazón del hombre. Esto era si pasaba que el hombre pecare delante de la presencia de Dios. Pero sabemos que la maldad hasta el día de hoy sigue en el corazón del hombre. El hombre se ha desviado, se ha apartado del camino de Dios. A pesar que se ha predicado la palabra del evangelio del reino de los cielos, a multitud de personas que todavía no quieren echar manos para la vida eterna, Dios en su infinita misericordia le ha dado oportunidad al hombre, le ha dado tiempo al hombre para que éste se arrepienta de todos sus pecados y venga rendido a los pies de Jesucristo. Muchas personas apartados del evangelio que han estado al borde de la muerte, se han visto en momentos difíciles, pero la misericordia de Dios todavía sigue vigente para estas personas. Pero cuando venga el juicio de parte de Dios, cuando la misericordia de Dios ya no esté vigente en esta tierra, estas personas tendrán que sufrir el juicio de Dios. La palabra nos habla acerca de tres hombres sobresalientes. Sabemos que en la Biblia nos habla acerca de multitud de personas que caminaron recto delante de la presencia de Dios. Pero en esta ocasión a Dios le place mencionar la vida de estos tres hombres que fueron sobresalientes en su época, que ahora los pone por ejemplo, para que ahora nosotros podamos ver este buen ejemplo y lo podamos seguir. La palabra nos habla que por la justicia de estos hombres
librarían únicamente su propia vida, no importando si tuvieran hijos, si tuvieran esposa, si tuvieran parientes cercanos, pero por la justicia de ellos únicamente librarían sus almas. Esto nos habla acerca de la salvación, que es algo personal, conforme a lo que nosotros hagamos hecho para con Dios, conforme a cómo nos hayamos comportado delante de la presencia de Dios. Nosotros vamos a alcanzar la salvación de nuestras almas, porque sabemos que la salvación es algo individual. Aunque a pesar que podamos animar a alguna persona, invitarlo a los pies de Cristo y podamos orar, interceder y rogar delante de la presencia de Dios, pero al final la salvación de cada persona va a ser algo individual. Esto es para que nosotros nos esforcemos día a día a hacer la voluntad de Dios. Esto es para que nosotros no pongamos la mirada en ninguna persona de esta tierra, porque hay muchos que ponen la mirada en el hombre en esta tierra, y cuando aquella persona falla, cuando aquella persona se aparta del evangelio, muchos también vuelven atrás. Nosotros debemos de pararnos firmes buscando de la presencia de Dios. Que si otros no quieren buscar de la presencia de Dios, allá ellos. Que si otros no quieren servir a Dios, pues allá ellos. Si otros no quieren congregarse, si no quieren orar, si no quieren vigilar, si no quieren someterse en ayuno, va a ser problema de ellos. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a alcanzar bendición de parte de Dios. Vamos a alcanzar, hermano, el favor de parte del Señor, porque es algo individual, es algo que corresponde a cada uno de nosotros, y conforme a lo que hagamos, vamos a recibir de parte de Dios y a su nombre. Porque dice el versículo 14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente a sus propias vidas, dice Jehová el Señor. En aquel día cuando Cristo venga, cada quien dará cuenta de sí delante de la presencia de Dios. Cada quien se presentará delante de Dios. Dice el versículo 20: y estuviesen en medio de ella, una vez más, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es verdad que hay que hacer el esfuerzo para que aquellos hijos puedan congregarse. Hay que hacer lo que está al alcance del hombre para que ellos puedan encaminarse al verdadero camino. Pero al final, si ellos no se prepararon para con Dios, si ellos no hicieron las cosas correctas delante de la presencia de Dios, tendrán que sufrir los juicios de Dios. La misericordia de Dios va a ser, hermanos, acortada para estas personas. Pero ahora nosotros que tenemos el conocimiento de las sagradas escrituras, que se nos ha revelado el verdadero camino, corresponde esforzarnos día a día para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Nos vamos a dar cuenta del hermano que nos quedó a la par. Nos vamos a dar cuenta por los familiares que quedaron allá, que a pesar que se les invitó a que vinieran a buscar de Dios, no lo quisieron hacer. Nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Por eso necesitamos día a día vivir humillados delante de la presencia de nuestro Dios. Hay personas que al ver malos ejemplos dentro de la congregación ya no quieren buscar de la presencia de Dios. Hay personas, o cristianos mejor dicho,
porque vieron a otro cristiano que no se comporta de la forma correcta, desistieron del evangelio, decidieron ya no buscar de la presencia de Dios y han cometido un grave error y una mala decisión, porque dice la palabra que el que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto vamos a volar a la patria celestial y vamos a gozar eternamente delante de la presencia de Dios, y este tiene que ser motivo de gozo para que nosotros podamos esforzarnos buscando de la presencia de Dios. Cuando vemos la vida de estos hombres, podemos encontrar que hay algo que se les señala a ellos, no negativo, sino positivo. Para que Dios hable de estos hombres, es porque de verdad, hermano, vivían una vida recta delante de su presencia. Hablamos de hombres que a pesar que no fueron perfectos en todo, tuvieron cosas, podemos decirlas quizás negativas como todo ser humano, pero de verdad fueron hombres que se pararon firmes delante de la presencia de Dios, porque perfectos no eran estos hombres, pero sí se esforzaban a buscar a Dios, sí se esforzaban a hacer la voluntad de Dios, sí se esforzaban a hacer lo que era agradable delante de la presencia de Dios. ¿Qué pudiera decir Dios de cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué pudiera decir Dios de nosotros? Se congrega una vez al mes, ayuna, pero la misma vez anda comiendo ahí, ora, pero se queda dormido, empieza a leer la Biblia, pero un versículo y ya después sueño profundo le entra como Adán, no de parte de Dios y no de parte de la carne. Es por eso, hermano, que Dios pone estos ejemplos para que podamos confrontarnos a nosotros mismos, para que hasta cierto punto tal vez podamos comparar nuestra espiritualidad y podamos hasta cierto punto sentir vergüenza delante de la presencia de Dios, para que actuemos, para que nos humillemos delante de Dios, para que le pidamos a Dios que su Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, que su gracia nos visite maravillosamente y nos pueda levantar con su poder, porque quiera lo que tenían estos hombres, aparte de que Dios estaba con ellos, es que el poder de Dios había sido manifestado sobre su vida, y ese poder que se manifestó en aquel tiempo es el mismo poder que puede ser manifestado en este tiempo. Solamente basta que nos decidamos delante de la presencia de Dios, solamente basta que nosotros vivamos humillados delante de Dios, que nos sometamos delante de su presencia, que seamos cristianos esforzados para buscarle de todo corazón, porque de lo contrario nada va a pasar en nuestras vidas, hermano. Si no hay un esfuerzo en nuestras vidas por buscar de Dios, vamos a seguir siendo el mismo cristiano que va a dar lástima dentro del evangelio. Indiscutiblemente, hermano, vamos a hacer lo mismo, pero aquel que busca de Dios algo recibe de parte de Dios, pero aquel que se guarda para Dios algo tiene que esperar de parte de Dios. Pero cuando nosotros vivimos humillados delante de la presencia de Dios, cuando nosotros somos constantes en la oración, cuando somos constantes en la congregación, el Dios del cielo tiene que descender de lo alto, porque cuando hacemos lo que es agradable delante de la presencia de Dios, Dios ha de glorificarse en nuestra vida. Porque estos hombres algo tuvieron que hacer para que Dios hable de esta forma de su vida. Cuando hablamos de Noé, hablamos de fe. Dice la palabra
que al ver Dios la maldad que se había aumentado sobre los hijos de los hombres, y al ver el pecado tan grave que estaban cometiendo delante de la presencia de Dios, dice la palabra que Dios habla para la vida de Noé. Y al escuchar la palabra de Dios, este hombre creyó. Este hombre sabía que el que le había hablado había sido el Todopoderoso. Y sabe que Dios también ha hablado para nuestra vida. Dios siempre tiene una palabra para nuestra vida. ¿Para qué? Para que la dejemos pasar, no, mis hermanos. Para que nosotros la retengamos en nuestros corazones y afirmemos nuestros corazones conforme a la poderosa palabra de nuestro Dios. Dios ha hablado para nuestra vida. Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Entonces Dios habla a Noé. Y cuando Noé escucha la palabra de Dios, Noé cree a la palabra de Dios. Se le advirtió acerca de cosas donde no había ninguna señal que esta palabra se podía cumplir. Pero a pesar de todo eso, Noé puso fe a la palabra de Dios. Y dice la escritura que por la fe Noé creyó acerca de cosas que habrían de suceder, donde no se miraba ninguna señal. Y por la fe de Noé, dice la palabra que el mundo fue condenado. Vinieron los juicios de parte de Dios. Vino aquel diluvio terrible. Porque cuando Noé cree a la palabra de Dios, Noé empieza a trabajar en la obra que Dios le había encomendado. De igual manera, esta fe es necesaria en nuestra vida. Porque si nosotros creemos a la palabra de Dios, vamos a empezar a trabajar en la obra de Dios. Vamos a empezar a servir en la obra de Dios. Y por la fe que la iglesia tenga en esta tierra, creyendo que Cristo va a venir a levantarla, también los juicios de Dios van a venir para esta tierra. Que podemos aprender de Noé, que fue un hombre que tuvo fe, que creyó, hermanos, a la poderosa palabra de Dios, y algo poderoso aconteció. Si nosotros creemos a la palabra de Dios, también algo poderoso puede acontecer en nuestra vida. Hay tantas promesas de lo que nos habla la palabra de Dios, que como cristianos podemos alcanzar. Solamente basta que nosotros pongamos fe a la palabra de Dios para que esto pueda suceder en nuestra vida. Estos hombres son ejemplos, hermanos. Y la palabra también nos manda a que seamos ejemplos de los creyentes. Pero la pregunta es: ¿qué ejemplo estamos dando dentro de la iglesia? ¿Qué ejemplo estamos dando en la sociedad? ¿Qué ejemplo estamos dando a aquellas personas que nos conocen? ¿Qué dicen aquellas personas de nosotros? ¿Qué dicen aquellas personas al ver nuestro comportamiento? Pues en todo nosotros tenemos que provocar que el nombre de Cristo sea engrandecido. Que aquellas personas puedan ver en nosotros lo que el poder de Dios ha hecho en nuestra vida. Que si antes teníamos un mal comportamiento cuando no éramos cristianos, que antes quizás cuando empezamos dentro del evangelio no teníamos un buen comportamiento, una conversión completa, pues pasado el tiempo tienen que ver en nosotros la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabe a Cristo si puede, hermano. Que las personas puedan ver algo diferente en nosotros. Que si antes usted era bochinchero, hermano, por fe, antes, que ahora digan: es un hombre de Dios, es una mujer de Dios.
Es alguien a quien me puedo acercar, en quien puedo tener confianza. Hay personas, hermanos, tan necesitadas en esta tierra. Hay personas en esta tierra que necesitan de Dios. Y Dios nos ha levantado a nosotros como instrumentos en medio de este mundo perdido. Hay personas que están hundidas en el pecado, hundidas en la maldad, que quisieran salir de esa condición de pecado, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Pero ven a un hombre que fue transformado con el poder de Dios. Ven a una mujer que fue transformada con el poder de Dios, y así se pueden acercar a Dios. Así pueden decir: si Dios lo hizo en ellos, también lo pueden hacer en mí. Que esas sean las palabras de aquellas personas que están hundidas en el pecado. Hay personas que recuerdan, hermano, por testimonio, lo que antes nosotros éramos. Hablan de aquel que era borracho. Hablan de aquella mujer que andaba en chisme, involucrados en tantos problemas en medio de la sociedad, pero que ahora puedan ver a un hombre diferente, ahora puedan ver una mujer diferente, ahora puedan ver a una persona que no anda perdiendo el tiempo, ahora puedan ver a un hombre de bien que toma su Biblia y se va para la congregación, va a buscar de la presencia de Dios. Antes iba a practicar el pecado, practicar la maldad, a ofender a muchas personas, y ahora viene a la par al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene a llenarse de la presencia de Dios. Ahora viene a humillarse delante del Dios del cielo. Hay personas necesitadas en esta tierra y que lamentablemente ven malos ejemplos en algunos que se hacen llamar cristianos. Pero a pesar que muchos den mal ejemplo en esta tierra, nuestra conducta tiene que ser diferente. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. ¿Sabe que hay personas inconversas que a veces señalan a aquel que tiene un mal comportamiento? Pero cuando ven a aquel que se conduce bien, dicen: ese es un hombre diferente. Ese sí en verdad es un verdadero cristiano. No anda jugando en la congregación, no anda jugando con las cosas de Dios. Porque Dios, dicen aquellas personas, es un Dios serio. Que aquellas personas puedan ver un buen ejemplo en nosotros, hermanos. Un ejemplo que a pesar que hayamos pasado por prueba, por muchas dificultades, por enfermedades, por escasez, por problemas serios, pero que todavía estamos de pie para la gloria de Cristo, pero que todavía estamos buscando de la presencia de Dios. Que aquellas personas digan: cuando yo sea cristiano, quiero ser como fulano de tal, quiero ser como aquella persona que busca de la presencia de Dios. Porque de lo contrario, ¿qué pueden decir, hermano? No, si este hombre en la congregación es que se comporta bien, pero allá cuando anda trabajando el muñeco, hermano, y con la pala le quiere pegar al ayudante de albañil, con el rollo de cable quiere amarrarlo, manocharle. Aleluya. O cualquier cosa que puedan decir. Pues estos hombres de los que nos habla la palabra de Dios fueron hombres de ejemplo. Noé nos habla acerca de la fe. La fe que tiene que estar en el corazón de cada cristiano. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y lo que sobresale en la vida de este hombre es la fe. Imagínense cuánto tiempo guardó la fe este hombre. Fueron años, décadas,
que este hombre mantuvo la fe viva en su corazón. No sabía en qué tiempo iba a suceder. No sabía el momento en el que iba a pasar. A pesar que quizás habían personas que eran contrarias a él. A pesar que quizás habían personas que se le acercaban a Noé. Tal vez lo trataban de loco. Tal vez le decían que no tenía nada que hacer. Que por qué estaba talando árboles, sacando madera, construyendo algo donde nunca había llovido, donde ni señales había de que iba a llover. Parecía loco lo que este hombre estaba haciendo, pero él guardaba la palabra de Dios en su corazón. Él había creído fervientemente delante de la presencia de Dios. Tal vez así como acusaban a Noé, nos pueden acusar a nosotros, pueden hablar en contra de nosotros, pueden decir: ve que loco ese hombre, deja de trabajar un día para ir a aguantar hambre a ese lugar. Ve esa mujer como que no tiene nada que hacer ahí en la casa y deja el volcán de ropa para apartar tiempo e ir a esta congregación. Las personas pueden decir cualquier cosa de nosotros, pero que nada nos mueva de la presencia de Dios, que nada nos aparte del verdadero camino, porque estas personas a los que les parece locura lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros guardamos la fe delante de la presencia de Dios, se van a dar cuenta que no andábamos perdiendo el tiempo. Pero hay de aquel cristiano que cualquier cosa le quita el gozo, hermano. Por cualquier cosa su fe está tambaleando. Y al cualquiera se le puede acercar. Y le dije: ¿cuántos acá a la semana, fulano de tal? Yo hago 400, dice. ¿Y vos cuántos acá? A puras penas y da con la miseria, hermano. No, hombre, no seas tonto, le va a decir. Venite los martes a trabajar. Así vas a ganar más dinero, le dice. Mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y sabe que ese es un peligro, hermano. Porque hay cristianos que no tienen la capacidad tal vez de hacerlo. Porque si se descuidan todo el tiempo, si la palabra nos manda no afanarnos por nada, es necesario buscar de la presencia de Dios, porque al final lo que va a importar es lo que nosotros hagamos delante de la presencia del Todopoderoso. Y hasta algún cristiano se le puede acercar y le va a decir: no es para tanto que pases tanto en la iglesia, no es para tanto que te congregues, solo los domingos y un culto voy. Y yo tengo plata, papá, le dije, salúdenlo. Y yo tengo dinero, le dije. Y vos que pasas todos los días ahí, a puras penas, le dice. A puras penas y la vas pasando, ¿qué importa, hermano? Si la riqueza de Dios es la que desciende de lo alto, la riqueza de Dios es la que importa, la bendición espiritual es lo más grande que el cristiano puede obtener en esta tierra. Le esté pasando día a día, en cualquier momento Dios lo va a bendecir. En cualquier momento Dios lo va a dejar con la boca delante de la presencia de Dios. Imagínese cuánto tiempo tuvo que esperar Noé. Y dice la palabra que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La fe es lo que el enemigo nos quiere quitar. Porque cristianos que han perdido la fe, es cristiano que se aparta del evangelio. Es cristiano que ha dejado de creer en la palabra de Dios,
que ha dejado de creer en las promesas de Dios. Por eso nosotros necesitamos buscar de Dios para que esa fe, hermanos, no mengue en nuestros corazones. Para la fe que esté en nuestros corazones sea genuina delante de la presencia de Dios. No sabemos cuánto tiempo más tenemos que esperar en esta tierra. No sabemos, hermano, que tal vez si se le revelara a alguno que no va a pasar y le dijera dentro de 50 años va a ser el rapto de la iglesia. Si se dijera, hermano, con este evangelio que estamos viviendo algunos, hermanos, que ya a puras penas, hermano, ya casi los sacamos en camilla, hablando de la espiritualidad. Porque algunos arrastran, hermanos, a la congregación desanimados, con problemas, con enfermedades, que cualquier soplido del diablo lo desanima. Porque no los saludaron, porque no le dieron privilegio, porque aparentemente pasó desapercibido, lo ignoraron. Y cualquier cosa a muchos los hace menguar. Pero la vida de Noé no fue así. Este hombre se guardó. Este hombre se mantuvo fiel delante de la presencia de Dios. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Porque esto es agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Pero verdad que cuando estamos en prueba como que más ataque nos llega, hermano. Hasta aquí el hermanito que era un yimugre, hermano, se le levanta, hermano. Hasta aquel que lo invitaba a una charamusca, un fresco. Y usted, hermano, cara de banco me ha visto. Aleluya. Aquel hermano que usted le diga, cree que me presta una cora, hermano. No, hombre, tome 5 pesos, hermano, le digo. Pero cuando usted anda en prueba, hermano, como que le mete el chamusco a él. Y más prueba. Pero en vez de sentir debilidad, en vez de sentir flaqueza, busquemos de la presencia de Dios, que Él es poderoso para glorificarse en nuestra vida. Él es poderoso para darnos la capacidad que le dio también a estos hombres en aquel tiempo. Cuando hablamos de Daniel, hablamos de oración. El ejemplo de Noé nos habla de fe, que por la fe de Noé algo sucedió. Pero la palabra también nos habla de Daniel. Y Daniel sobresale en la oración. Lo que este hombre habituaba a hacer día a día era orar, hermano. Si le preguntamos al que le quedó a la par, ¿le gusta la oración, hermano? Cuando andaba en mi primer amor, hermano, oraba 5 horas al día. Y hoy, es más, parece como que persinado lo que hace, hermano. 3 segundos. ¡Qué oración! Antes amaba la oración. Antes amaba buscar de la presencia de Dios. Pero la palabra nos habla que Daniel llevaba un ritmo de oración. Y lo llevaba día a día. Pero cualquiera puede decir, pero Daniel ni esposa tenía, hermano, tenía todo el tiempo. Daniel ni hijos tenía todo el tiempo, hermano. Pero eso no nos tiene que impedir a buscar de la presencia de Dios. Eso no nos tiene que detener a buscar de la presencia de Dios. Pero este hombre era un hombre de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Hubieron personas que se levantaron en contra de él. Querían apartarlo del lugar donde Dios lo había colocado. Pero este hombre estaba arraigado a Dios.
Este hombre vivía en comunión delante de la presencia de Dios. Y cuando el cristiano vive en comunión delante de la presencia de Dios, es un cristiano que vive fortalecido en el Señor. Es un cristiano que va a estar firme delante de la presencia de Dios. Porque cuando platicamos con Dios, cuando pasamos orando delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida. Vamos a sentir paz, vamos a sentir confianza delante de la presencia de nuestro Dios. Alábelo si puede. Pero cuando el cristiano se descuida de la oración, va a sentir hasta que ha pecado delante de la presencia de Dios. Cuando el cristiano es frecuente en la oración, cuando no ora, hermano, no se siente tranquilo, no se siente igual. Tiene que orar, un periodo de tiempo considerable para sentirse bien delante de la presencia de Dios, porque lo ve como una necesidad en su alma, lo ve como algo que lo tiene que hacer delante de Dios. Pero ¿qué de aquellos cristianos que pasan semanas sin orar, hermano? Pasan meses sin orar como tendrían que orar. Y están tranquilos, hermano. Están confiados. Pero Dios bendiga a aquellos cristianos que aman la oración. Dios bendiga a aquellos cristianos que a pesar que tienen que hacer tantas cosas, pero siempre dedican tiempo en oración delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que los sátrapas, los gobernantes, hicieron que el rey firmara un edicto donde no se tenía que orar a ningún Dios, presentar ninguna petición, solamente al rey. Y dice la palabra que cuando esto viene a oídos de Daniel, que era un hombre de oración, que amaba buscar el rostro de Dios, escuchó lo que se había firmado. Dice la palabra que Daniel se fue para su casa a hacer lo que hacía todos los días, orar 3 veces al día, hermano. Y dice la palabra que Daniel lo hizo como lo solía hacer antes. Daniel, como era un hombre de oración, él estaba confiado en su Dios. Pero nosotros es caso contrario, hermano. Cuando estamos en problemas, cuando empezamos a orar. Pero dice la palabra que Daniel lo hacía como lo solía hacer antes. Aunque no estaba en problema, aunque no estaba en la dificultad, desde antes ya era un hombre de oración. Nosotros tenemos que ser de oración, hermano. Y no solo cuando sentimos el aguijón en la carne. No solo cuando sentimos la preocupación en nuestras vidas, que allí le andamos diciendo a medio mundo, llévenme en oración, hermano. Tenemos que hacerlo en todo tiempo. Esto tiene que ser, hermano, algo que tiene que ser en nuestra vida frecuentemente. Tiene que ser el pan de cada día, hermano. Tiene que ser así en nuestra vida. Y estos hombres nos dan el ejemplo para que nosotros lo podamos hacer. Que seamos de oración delante de la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo algo diferente va a pasar en nuestra vida. Porque buscando de la presencia de Dios, como vamos a provocar que la mano poderosa de Dios pueda moverse a misericordia y pueda hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Vaya conmigo, Daniel capítulo 6. Para confirmar la palabra de Dios. Daniel capítulo 6 y versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. ¿Qué podemos aprender de Daniel, hermano? Que era un hombre que oraba. ¿Qué podemos aprender de usted, hermano? ¿Qué pueden aprender de mí? Que el hermano es un buen electricista, hermano. Que el hermano es una buena cocinera. Que el hermano es un buen mecánico. Pero en lo espiritual, ¿para qué nos va a servir eso? En lo espiritual, ¿para qué, hermano? No nos va a servir de nada. Estamos hablando de las cosas espirituales. Estamos hablando de lo que edifica el alma, de lo que va a provocar que la mano poderosa de Dios te sienta con poder. Dios bendiga a esos cristianos que son constantes delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a esos cristianos que, a pesar que sienten cansancio en la carne, a pesar que salen cansados del trabajo, que salen fatigados, pero cuando hay culto de oración, cuando hay búsqueda delante de la presencia de Dios, tal vez sienten, hermanos, que al estar de rodillas se van a quedar dormidos, pero de pie empiezan a levantar las manos y empiezan a orar. Ese tiene que ser nuestro comportamiento delante de la presencia de Dios. Yo sé que orar para la carne no le cae bien, hermano. Porque la carne lo siente, hermano. Uno empieza a bostezar. Cuesta concentrarse. De rodillas pensando lo que va a vender mañana. Pensando que ya se le están acabando los frijoles, hermano. Pensando que ya vienen los gastos del hipote porque ya entró a clase. Y cuesta concentrarse. Pensando que a ver si ya bebió agua la vaca. Que había un portillo que a ver si se le escapó. A veces cuesta concentrarse, y esta es una batalla que tenemos que pelear para que nosotros de verdad oremos fervientemente delante de la presencia de Dios, para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración pueda producir algo en el mundo espiritual. Alabado sea Dios. Es una batalla que tenemos que pelear, hermano. ¿Sabe que hay cristianos que menosprecian el culto de oración? Venir de tan lejos solo por 1 hora, hora y media. Cuando no se dan cuenta la bendición más grande que están perdiendo, hermano. Cuando no se dan cuenta de esa bendición espiritual que están perdiendo delante de la presencia de Dios. Hay que enamorarnos de la oración, porque la oración, hermano, hace que en el mundo espiritual se produzca algo maravilloso. El enemigo nos quiere detener para que ya no oremos delante de la presencia de Dios, así como quiso detener a Daniel. Daniel recibiendo amenazas de muerte, pero ni eso lo detuvo, hermano. Pero a nosotros se nos dice, por allá anda la Llorona asustando. Ya no queremos venir porque nos da miedo, hermano. A nosotros se nos dice cualquier cosa y ya no queremos venir a buscar la presencia de Dios. Nos dan algún diagnóstico negativo.
Ya no queremos buscar de la presencia de Dios como que más facultad recibimos para ya no buscar de Dios cuando no tiene que ser así. Daniel estaba en amenazas de muerte. Lo que hizo fue buscar de la presencia de Dios, sabiendo que había un Dios poderoso que lo podía defender, sabiendo que había un Dios poderoso que responde la oración eficaz del justo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aún conociendo esa palabra, y no nos queremos esforzar, hermano. ¿Sabe que la única forma con la que podemos vencer es orando delante de la presencia de Dios? Es clamando delante de la presencia de Dios. Nunca vamos a vencer si nos quedamos de perezosos allá en la casa. Nunca vamos a vencer, hermano, si nosotros no queremos buscar de la presencia de Dios. Es orando como vamos a vencer. Si la lucha es fuerte que se vive dentro del evangelio, y orando es como vamos a obtener la fortaleza de parte de Dios. Solamente orando delante de Dios. Pero si no lo hacemos, hermano, si no nos humillamos delante de la presencia de Dios, si no lo queremos hacer como tendríamos que hacerlo, nada va a pasar en nuestra vida. Al cristiano le llega el desánimo. ¿Y cómo lo va a vencer? Orando delante de la presencia de Dios. Al cristiano le llega la tentación. ¿Y cómo va a vencer? Orando delante de la presencia de Dios. Al cristiano le llega la provocación, pero ¿cómo va a vencer? Orando delante de la presencia de Dios. Désela fuerte si se la para dar, hermano. Pero si no oramos, hermano, vamos a andar flacuchos. Me había ido la otra palabra que iba a decir. Flacuchos, hermano. Y no del estómago o de la carne. Espiritualmente. A cualquier provocación, hermano, vamos a ceder. Pero el que anda bien orado, hermano, aunque ande soleado, pero va a andar en el espíritu. Aunque quiera reaccionar, hermano, pero el Espíritu Santo va a hacer algo poderoso en su vida. Pero aquel cristiano que no busca de la presencia de Dios, hermano, pero aquel cristiano que no anda orado, que no pasa en comunión delante de la presencia de Dios, va a renegar por cualquier cosa, va a cuestionar por cualquier cosa. Pero cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, Él se acerca a nosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer delante de su presencia. Por eso es que algunos se manejan una carita, hermano, que uno ni acercar si quiere hablarle, porque andan con amargura de espíritu, andan enojados, hermano, como que son tomates, hermano, de enojados, que uno ni acercarse le quiere porque ya los conoce, hermano. Por eso necesitamos orar para sujetar la carne, todo designio de la carne, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, para que Dios pueda obrar. Alabado sea Dios. Cuando oramos, hermanos, hay fortaleza en nuestra vida. Porque a pesar que venga el problema, pero si somos cristianos de oración, nuestras palabras, en vez de ser negativas, van a ser positivas. Porque el que se acerca a Dios
Dios se acerca a él. Y cuando estamos cerca de Dios, hermano, sentimos una fortaleza tan gloriosa de parte de Dios, que a pesar que esté el problema, pero vamos a decir, aquí se va a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiera hacer en mi vida. Pero aquel que no ora, hermano, piensa que el problema que le ha llegado es por rebelde. Piensa que el ataque que le ha llegado es porque no ha buscado de la presencia de Dios. Pero Dios siempre nos va a invitar a que le busquemos a Él. Dios siempre nos va a invitar a que nosotros vivamos en comunión delante de su presencia. Y cuando nosotros lo hacemos, eso es algo glorioso, porque el Espíritu Santo no lo piensa dos veces para visitarnos, para ministrarnos, para bendecirnos, para llenarnos, para hacer cosas poderosas en nuestra vida. A veces cuando estamos en dificultades que queremos someternos más con Dios, hermano. ¿Verdad que es cierto, hermano? Pero cuando estamos saludables, hermano, como que nos han evitado la oración. Como que nos han evitado congregarnos. Pero ya cuando está en un problema serio, hermano. Me dijo un hermano una vez: quizás me voy a ir a encerrar en un cuarto y no vaya a salir de ahí, hermano, porque tenía un problema serio. Pero cuando todo estaba tranquilo, no quiso buscar de la presencia del Señor. No esperemos a que venga la dificultad para buscar de Dios. No esperemos que venga el problema para buscar de Dios. Es necesario de que ya busquemos de la presencia de Dios de todo corazón. Vivamos sometidos delante del Dios del cielo. Cuando hablamos de Job, hay algo que señala la palabra. Santiago capítulo número 5 y versículo 11. Se nos habla acerca de la paciencia. De la paciencia de Job. Dice la palabra: bienaventurados los que sufren, los que padecen, porque habéis visto aquellos que sufrieron y habéis visto la paciencia de Job. Y este hombre en verdad que tuvo paciencia, hermano, soportando todo lo que a su vida llegó. Que si hubiéramos sido alguno de nosotros, hermano, Dios mío, nosotros que somos impacientes para todos, hermano, que así queremos las cosas rápido, así queremos que Dios nos conteste, pero no queremos esperar en Él. Así queremos alcanzar bendición de parte de Dios, pero no queremos esperar en Él. Sabemos que Dios es poderoso, que Dios habla, que Dios responde, que Dios hace cosas poderosas, pero no queremos esperar en Él. Y por falta de paciencia, el desánimo tiende, hermanos, a dominar. Por falta de paciencia, muchos cristianos se han apartado del evangelio. Por falta de paciencia, muchos cristianos, hermanos, no supieron esperar en Dios y tomaron malas decisiones y están recibiendo consecuencias fatales de aquellas malas decisiones. ¿Verdad que paciencia es algo que necesitamos en nuestra vida? Porque necesitamos esperar en Dios, hermano. Todos queremos que Dios ya nos responda, porque no queremos esperar mucho tiempo. Y verdad que cuesta esperar muchas veces, hermano. Cuando tenemos un problema serio de salud y lo vemos imposible salir de ese hoyo de desesperación, hermano. Cuando tenemos un problema serio en nuestra vida y nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Dios mío?
¿Cuándo vamos a sentir sosiego, que es tranquilidad? ¿Cuándo vamos a sentir paz en nuestros corazones? ¿Cuándo nos vamos a sentir bien? ¿Cuándo vamos a recibir esto? ¿Cuándo vamos a recibir lo otro? Y hay una desesperación profunda. Pero mire, ya lo recibió, hermano. Pero mire, usted ya pasó por eso. En aquel tiempo pensaba que nunca iba a salir de esa condición, pero vale la pena esperar en Dios, vale la pena ser paciente delante de la presencia de Dios, porque la bendición y la recompensa es grande de parte del Señor. Y necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia, hermano. Porque nos dice la palabra: tened también vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Muchos perdieron la paciencia y pensaron que Cristo no vendría o vendrá a levantarnos. Y quizás pensaron que iba a tardar tanto tiempo y decidieron apartarse del verdadero camino. Dios. Más cuando estaban en prueba, sufriendo por tantas cosas, decidieron apartarse porque no tuvieron paciencia. Pero nosotros no tenemos que tomar ese mal comportamiento, ese mal ejemplo. Tenemos que pararnos firmes, ser pacientes en Dios. Aunque quizá por momentos sintamos que no soportamos lo que estamos viviendo, pero hay un Dios poderoso que desciende de lo alto. Hay un Dios poderoso que en su tiempo todas las cosas las hace perfectas. Solamente basta esperar en Dios, hermano. Solamente basta que seamos pacientes. No es fácil esperar, hermano. No es fácil esperar en Dios. Pero cuando esperamos, hermano, hay bendición de parte de Dios. Porque esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. No nos toca de otra que esperar en Dios. Porque si no esperamos, nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Si no esperamos en Dios, empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Empezamos a hacer lo que nosotros queramos hacer y no esperamos en la perfecta voluntad de Dios, hermano. Vamos a tener consecuencias terribles para nuestra vida por el simple hecho de no esperar en Dios. ¿Cuántas personas tomaron malas decisiones por no esperar y ahora han fracasado? ¿Cuántos jovencitos y jovencitas, hermanos, han fracasado porque les gustó a alguien y se la llevó a ver para dónde, hermano? Por no esperar en el tiempo de Dios, por no esperar en el tiempo justo. Ahora se están lamentando, quisieran retroceder el tiempo, pero no se puede. Por eso nosotros esperemos en Dios, seamos pacientes delante de la presencia de Dios, soportemos lo que estamos viviendo y vamos a ver la mano poderosa de Dios que va a obrar maravillosamente en nuestra vida. Porque mientras se está esperando en Dios, vienen tantos pensamientos, hermano, de parte del enemigo. Vienen tantas propuestas de parte del enemigo. Y allí es cuando muchos aprovechan y dicen: como Dios no me contestó, voy a hacer esto. Como Dios no me dio respuesta, voy a hacer lo otro. Y después se dan cuenta que fue una mala decisión que tomaron, hermano. Por eso Dios pone estos ejemplos para que nosotros los tomemos, hermano. Para que nosotros comprobemos que Dios es un Dios poderoso.
que el que busca a Él, que el que espera en Él, va a recibir algo glorioso de parte de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y también Dios nos pone por ejemplo para que los demás puedan ver en nosotros algo diferente. Esforcémonos día a día a buscar de la presencia de Dios. Y el pueblo del Señor dice: incline su rostro. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Dios mío. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por ayudarnos, por fortalecernos, Dios eterno. Ayuda a tu pueblo, Señor, a seguir hacia adelante, Dios mío, y que el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le ofrenda de palmas a Cristo en esta hora, hermanos. Nos despedimos de los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga a todos.